justicia cívica. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus fracciones 1, 5 a 8, regulan la competencia de los tribunales de la Federación, así como del fuero común en base al territorio. Y entonces nos dice que serán competentes para conocer de un asunto un determinado juzgado cuando el hecho punible sea cometido dentro de su circunscripción territorial en la cual ejercen sus funciones conforme a la distribución y disposición establecida obviamente en las leyes orgánicas o en los acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura. Ahora fíjense bien lo que me dice. Si el delito fue cometido en los límites territoriales de dos circunscripciones judiciales, será competente el órgano jurisdiccional del fuero común o fuero federal, según corresponda, que haya prevenido en el conocimiento de la causa. Esto es el principio de prevención, ¿sí? Que lo vimos también hace rato en materia civil. Si vamos a suponer que aquí mencionábamos, se señala, a ver, vámonos a la materia civil. Dice, ¿dónde está lo que le dice? Dice, el de la ubicación de la cosa, tratándose de acciones reales sobre inmuebles o de controversias derivadas del contrato de arrendamiento. Dice, si las cosas estuvieran citadas o abarcar en dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Es decir, no es solo un inmueble, son dos o tres. Unos están en la Ciudad de México y otros están en el Estado de México. ¿Cómo vamos a determinar cuál de los dos jueces es el competente? Si es el de la Ciudad de México o el del Estado de México. Para eso está el principio de prevención. Y entonces me dice, si las cosas estuvieran situadas en o abarcar en dos o más circunscripciones territoriales, será competente el que prevenga en el conocimiento del negocio. Es decir, que si conoció primero el del Estado de México, ese será el competente. A la inversa, si conoció el de la Ciudad de México, ese será competente en base al principio de prevención, ¿sí? Cosa similar se observa, como ya lo vimos, en materia penal. Si el delito se comete en los límites o en la circunscripción territorial de dos o más juzgados, pues será competente el primero que haya conocido de la causa, ¿sí? Y con esto nos evitamos lo que vulgarmente en la práctica se le conoce como el bateo. Bueno, aquí pudiera ilustrarnos Carlos. Creo que ya habíamos hablado de esto. Cuando Carlos hace una detención en los límites de una circunscripción territorial con otra, vamos a suponer que hace una detención sobre Avenida Texcoco, allá donde está ubicada la escuela. Ya lo saben, del lado donde estamos nosotros es Iztapalapa, pasando la calle es Nezahualcóyotl. Y entonces se hace la detención precisamente en el Camellón. La pregunta es, ¿quién será competente para conocer de la detención de ese sujeto? ¿El Ministerio Público de Iztapalapa, en este caso el de Iztapalapa 7, que está en Cabeza de Juárez, o el Ministerio Público que está del lado de Ciudad Nezahualcóyotl? Iztapalapa 7. Bueno, sería competencia de Iztapalapa 7 y sería de la Ciudad de México si la detención fuera en el Camellón. ¿Por qué? Porque el suceso ocurrió en la Ciudad de México. Y si decides presentarlo a Nezahualcóyotl, estarían impedidos para... Nezahualcóyotl me dirían
dirían que no es su competencia. Y entonces, ¿Por qué? Porque el hecho fue en la Ciudad de México. ¿Y para qué está el principio de prevención entonces? ¿Qué nos dice el artículo 20 del Código Nacional? Que es precisamente para lo que estamos analizando, ¿verdad? Dice, si el delito... También podrías decir lo de Iztapalapa 7 que le tocaría de Zacualcóyotl. Y es correcto. Lo que falta es que ustedes apliquen el estricto derecho. Dice, fíjense bien, si el delito fue cometido en los límites territoriales de 2 circunscripciones judiciales, será competente el órgano jurisdiccional del fuero común o fuero federal, según corresponda, que haya prevenido en el conocimiento de la causa. Entonces, con independencia de dónde se dio el hecho, si ocurrió en una circunscripción territorial u otro, el primero que conozca es el que debe iniciar la carpeta de investigación, con independencia de que posteriormente se declare incompetente, pero para efectos de que ustedes no incurran en una responsabilidad porque están paseando al detenido y no tienen la forma de justificar por qué lo tienen privado de su libertad y no lo han presentado, para eso se creó este principio de prevención, ¿sí? Ahora, como se los dije, no es propio de la materia civil, ya lo vimos también en materia penal, hasta en materia de justicia cívica existe este principio. Artículo 116 de la Ley de Cultura Cívica. Dice, para la aplicación de esta ley es competente la persona juzgadora del lugar donde se haya cometido la infracción. Si ésta se hubiese realizado en los límites de una circunscripción territorial y otra, será competente la persona juzgadora que prevenga, excepto en los casos que expresamente instruya la dirección. Entonces, la prevención no es una cuestión exclusiva de la materia civil, como ya lo vimos. ¿Cómo se llama nuestra asignatura? Teoría general del proceso, ¿verdad? Entonces son principios que se aplican a todas las materias. Si nosotros, bueno, en el caso de ustedes como policías, empiezan a hacer efectivos estos principios, nos vamos a evitar que nos estén bateando de un lugar a otro, porque incluso el Ministerio Público que se negara a iniciar la carpeta incurriría en el delito de negación de servicio, y sí les han fincado responsabilidad precisamente por batear los asuntos. Es obligación. ¿Y cuál es el fundamento? Ya lo vimos, el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo mismo con el juzgado cívico. ¿Cuál es el fundamento para que conozca un juez de un asunto, aunque se haya cometido en los límites de otra circunscripción territorial? El artículo 116 de la Ley de Cultura Cívica. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. ¿No? Ok, bueno, vamos ahora a la materia laboral. ¿Perdón? ¿No has dicho los accidentes de los límites? Apenas en como 5 límites de Naucalpan y salir a levantar el cuerpo. Eso fue en Tecamachalco, Estado de México. A ver, es que no sé si te escucharon los compañeros, yo te escuché con mucha interferencia. A ver si pudieras repetir tu pregunta. En Tecamachalco, a ver, permíteme, Miguel. y también tardaron mucho tiempo en levantar el cuerpo porque no se ponían así Estado de México. A ver, creo que... Estado de México iban a levantar el cuerpo. No, como que se corta la comunicación, está lloviendo por acá, maestro. Sí, pero creo que más o menos te entendí que
es un lugar donde hay un occiso y también se dan los límites territoriales de una circunscripción territorial con otra y no decidían quién tenía que levantar el cuerpo, ¿es correcto? Así es, maestro, cuéntame. Ok, bueno, es lo mismo. Aquí tendría que aplicarse el principio de prevención. Y tendríamos que exigirle con fundamento en el artículo 20 si conoció primero el de, me dijiste, Naucalpan o Tecamachalco, pues el primero que hubiese conocido del hecho, y si no, pues con la pena hay que denunciarlos por negación de servicio hasta que entiendan, ¿no? Porque creo que a veces es lo que falta, que se les inicien las denuncias correspondientes, porque finalmente son autoridades y se están obligadas a aplicar lo que dice la norma. Bien, ahora vámonos a la materia laboral. El artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo regula la competencia por razón del territorio y nos dice lo siguiente, dice: la competencia por razón de territorio se rige por las normas siguientes, dice fracción segunda: en los conflictos individuales el actor puede escoger entre el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados y el tribunal del lugar de prestación de los servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será el tribunal del último de ellos. Otra vez, principio de prevención, ¿verdad? Fíjense, me dice el tribunal del lugar de prestación de los servicios. Dice, si estos se prestaron en varios lugares, será el tribunal del último de ellos. Dice, fracción tercera: en los conflictos colectivos de jurisdicción federal será competente el Tribunal Federal. En los conflictos colectivos de jurisdicción local conocerá el tribunal local del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento. Dice, cuando se trate de cancelación de registro de un sindicato, el tribunal federal cuya adscripción sea la más cercana a su domicilio. Y así nos establece una serie de reglas en base al territorio. Ahora vámonos a la materia administrativa. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo dice que en los juicios de nulidad que se ventilan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán competentes las salas regionales en razón del territorio. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, todo bien. Entonces, Sí, profe, estas salas, ¿de qué manera regularían el efecto bueno, sí que del territorio? en las leyes orgánicas, acuérdense, tengo que analizar las leyes orgánicas o los acuerdos, por ejemplo, si hablamos de la justicia cívica o de la cuestión de las detenciones por parte del Ministerio Público, hubo un acuerdo que creó lo que se conoce como las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia, y ahí se establece cuáles son las colonias que pertenecen a una determinada coordinación territorial. Entonces, por ejemplo, por eso es que se dividieron en que GAM 1, GAM 2, GAM 3, GAM 4, GAM 5, GAM 6, GAM 7, GAM 8, y cada GAM, por ejemplo, tiene su demarcación o su circunscripción territorial. Entonces tenemos que remitirnos a ese acuerdo y ahí se establece qué colonias le van a corresponder a una determinada coordinación territorial. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de la materia federal, nos vamos por lo que se llaman los circuitos. ¿Y quién determina qué es un circuito? Precisamente es una determinada circunscripción o ámbito territorial que mediante un acuerdo general que emite el Consejo de la Judicatura determina de qué espacio geográfico van a conocer ciertos órganos. Entonces,
Normalmente o son las leyes orgánicas o son los acuerdos que emiten los consejos de la judicatura, ya sea federal o estatal, o estos acuerdos mediante los cuales se crearon las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia. Digo, son diversos ordenamientos, desgraciadamente pues muchos no los conocemos y por ende pues la autoridad a veces pues abusa de nuestra ignorancia, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Estudiando teoría general del proceso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, doctor, gracias. ¿No? Tomás, ¿preguntas? ¿No? Ok, bueno, decíamos entonces que... Sí, Tomás. Que nos da el concepto de circuito. Ah, el circuito. Son las demarcaciones territoriales donde válidamente puede ejercer su competencia un órgano jurisdiccional con base en los acuerdos generales que emitan los consejos de la judicatura. ¿Sí? Acuérdense que tenemos el Consejo de la Judicatura Federal y los consejos de las judicaturas de las diversas entidades federativas. Bien. Ahora decíamos que dentro de los ordenamientos que teníamos que tomar en cuenta para determinar o fijar la competencia están las leyes orgánicas. Y por ejemplo, si quiero saber los diversos tipos de jueces y juicios que existen, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tengo que analizar lo que refiere la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y por ejemplo, en dicho ordenamiento se contemplan diversos tipos de jueces. Tenemos los jueces de lo civil, de lo penal, los jueces de adolescentes, y luego de ahí tenemos que dividirlos en jueces de lo civil del sistema escrito, los jueces de oralidad, los jueces de lo familiar, del proceso escrito. Entonces estoy obligado forzosamente a analizar la ley orgánica de la entidad federativa donde pretenda litigar un asunto. Ahí mismo también se va a establecer lo relativo a la cuantía, es decir, en qué casos va a ser competente un determinado juez en base a la cuantía. Ahora, vamos a determinar qué es el grado. Es el criterio
que fija la competencia de los órganos jurisdiccionales tomando en consideración su jerarquía Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de lo que se conoce como el juez de primer grado o de primera instancia y el tribunal de alzada o la segunda instancia, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, los tribunales de alzada normalmente conocen del recurso de apelación, ¿verdad? Y por ende los jueces de primera instancia pues no pueden conocer de dicho recurso, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, en materia de amparo, tratándose de amparo indirecto, quien puede conocer de un amparo indirecto en primera instancia pues es un juzgado de distrito. Pero si hablamos de la revisión, ¿quién será el órgano competente para conocer de ese recurso de revisión o de esa segunda instancia? Pues ya sería un tribunal colegiado de circuito, ¿sí? Ahora vámonos al amparo directo. Por jerarquía, quien conoce de la primera instancia tratándose de amparo directo es un tribunal colegiado de circuito. Y por regla general se supone que el amparo directo es solo de una instancia. ¿Qué quiere decir? Que no hay una segunda instancia. Sin embargo, hay una excepción. Excepcionalmente puede conocer del recurso de revisión en amparo directo, es decir, en segunda instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero únicamente van a poder conocer del recurso de revisión o de la segunda instancia cuando se trate de la interpretación directa de un precepto constitucional. Es decir, estamos hablando de la inconstitucionalidad de una norma y que además el asunto sea trascendente al grado de que tenga que resolver la Suprema Corte y esta situación haya sido planteada en la demanda de amparo directo, es decir, que si no se hizo alusión a esa cuestión de inconstitucionalidad, no se puede aperturar la segunda instancia, es decir, no es tan sencillo que la Corte conozca de un recurso de revisión en segunda instancia, ¿sí? Y entonces tenemos que irnos otra vez a las leyes orgánicas, tanto del Poder Judicial, del Fuero Común o la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, para poder determinar cuándo va a conocer una autoridad en base a su jerarquía y cuándo otra. Pero en términos generales vamos a establecer que de la primera instancia pues van a conocer los juzgados, como le llaman el juez natural, el juez de lo familiar, de lo civil, de lo mercantil, el penal, y de la segunda instancia pues es el superior jerárquico, en este caso el tribunal de alzada, ¿sí? Y vamos a concluir la sesión de hoy determinando qué es la prevención. Bueno, ya analizamos un poquito de ello, pero vamos a definir qué es la prevención. Entonces pongan como título prevención.
es el criterio donde siendo legal y potencialmente, perdón, es el criterio donde siendo legal y potencialmente competentes para conocer de un mismo asunto dos o varios tribunales uno de ellos se anticipa a los demás para conocer del asunto excluyendo a los demás. Entonces, insisto, no importa que, por ejemplo, tratándose de delitos de faltas administrativas, el delito se hubiese cometido en los límites de una circunscripción territorial de una y otra autoridad. El primero, es decir, el que anticipe su conocimiento, es el que debe conocer del inicio del procedimiento, independientemente de que una vez que se realicen las diligencias correspondientes se declaren incompetentes, tienen la obligación de hacer las diligencias más urgentes. Por ejemplo, tratándose de detenciones, pues lo que tienen que resolver es la situación jurídica de quién, del imputado, dentro del plazo de las 48 horas. Igual en lo relativo a la justicia cívica, pues tendrían que resolver sobre la responsabilidad administrativa o no del presunto infractor, y no hay pretexto de que si sucedió o no en la circunscripción territorial de una y otra, o sea, tienen la obligación, ya lo comentamos. Si se niegan a conocer, están incurriendo en una negación de servicio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Correcto, también. ¿Sí? Ahí es donde ustedes se tienen que poner vivos, pues para exigir que se aplique la ley, porque luego pues los del problema son ustedes, ¿no? Porque no pueden hacer la puesta a disposición porque, pues, vamos a decirlo, por sus calzones el Ministerio Público o el juez cívico no quiere recibirles la puesta cuando no hay fundamento legal que les impida conocer del asunto. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? ¿No? Bueno. Ok, bueno, si no hay más comentarios, vamos a declarar por concluida la sesión de hoy. Todavía nos faltan ver varios criterios. Nos falta ver lo que es el turno, la gravedad, el género y otros criterios extraordinarios para fijar la competencia, pero eso ya lo estaríamos viendo la próxima sesión. Entonces, si no hay más que comentar, estamos dando por concluida la sesión de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós. Adiós. Saca las caguamas después.